Estamos de vuelta, amigas y amigos. Gracias por estar aquí en la señal de su televisión pública. Y como ya lo anunciaron nuestras compañeras Mariux y Vanessa, ya se encuentra con nosotros el canciller Ricardo Patiño. Tocamos algunos temas de interés vinculados a la política exterior, pero voy a iniciar con uno que también fuera noticia en las últimas horas y en los últimos días, y que está relacionado con las nuevas funciones que asume el Ministerio de Relaciones Exteriores una vez que la cartera de comercio se separa. Canciller, bueno, el balance, si nos cuenta esta mañana, ¿cuál ha sido de las funciones cuando eran conjuntas y ahora las perspectivas que se abren? Buenos días. Gracias, Néstor, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes de Ecuador TV. Bueno, hay un balance muy positivo del trabajo hecho desde la Cancillería, desde el año 2007 hasta acá, respecto al comercio exterior. En primer lugar, un crecimiento del 100% en las exportaciones no petroleras. Estamos hablando de las no petroleras, porque que crezcan las petroleras no es tan difícil. Tú sales a vender petróleo y la gente te ruega que le vendas, pero ya sales a vender productos no petroleros y ya es más difícil. Bueno, han crecido en el 100%. Y no solamente en valor, han crecido también en volumen, dejando de lado el banano, que no puede crecer porque, digamos, puede mantenerse, pero no puede crecer a menos que crezca la productividad, porque no hay como expandir la frontera de producción bananera en el país actualmente, y por tanto se ha mantenido en términos de volumen en los niveles anteriores, pero en cambio en todos los otros productos. Yo voy a presentar hoy en la tarde entre los empresarios esta información en café, en cacao, en flores, en plástico, en aceite de palma, en pesca, en acuacultura. Hemos tenido un considerable crecimiento, no solamente en valor, sino también en volumen de las exportaciones. Además de este crecimiento, que ha sido fundamental para sostener la economía, una economía dolarizada que el Banco Central no puede emitir dólares, sino que tenemos que ingresarlos a la economía sobre la base de las exportaciones que hacemos. También hemos avanzado en dos de los principales compromisos que el gobierno se puso, que es la diversificación de mercados y la diversificación de actores del sector externo. La diversificación de mercados ha sido fundamental para establecer una relación internacional que no sea dependiente de determinados mercados. Por ejemplo, y esto hay que reiterarlo mucho, desde los 2006 hasta el 2012, o sea, en nuestro gobierno, hemos aumentado las exportaciones hacia los Estados Unidos en más del 60%, no petroleras, hacia la Unión Europea en más del 70%. Ha sido un crecimiento muy importante, pero mucho más importante ha sido el crecimiento hacia América Latina, que hemos crecido en el 100%, hacia Asia, que hemos crecido en el 300%, hacia el área de Rusia y los países de la ex Unión Soviética, que hemos crecido por encima del 100%. Eso implica una diversificación del destino de nuestras exportaciones, horizontalizamos más esa relación exterior y ya no dependemos tanto de determinados mercados. Ante cualquier circunstancia estamos en condiciones de sostener mucho mejor la economía, el sector externo de la economía. Bueno, el saldo desde todo punto de vista positivo. Solamente antes de pasar al siguiente tema, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con ProEcuador? Está eso todavía por definirse. En principio pasaría a fortalecer al Ministerio de Comercio Exterior que se constituye, pero seguiría la Cancillería sosteniendo ese trabajo, apoyando ese trabajo en el sector, digamos, en el plano internacional, porque nosotros tenemos que seguir avanzando en eso. Pero antes de que te pases, es que tengo que decir algo que es muy importante. ¿Cómo no? Cuando hablamos también, Néstor, de diversificación de los actores, tengo que decirlo. Fíjate, hemos crecido la pequeña y mediana empresa, que antes exportaba, en el año 2006 exportaba 1.000 millones de dólares, ahora exporta 4.000 millones de dólares. O sea, y eso es la micro, pequeña y mediana empresa. Y lo que se llama la economía popular y solidaria, esa chiquita, ¿cómo no?, de los pequeños productores de chifles, de productos elaborados de quinoa, etcétera, que exportaban 39 millones de dólares, ahora exportan 142 millones de dólares. Entonces lo importante no es solamente que hemos aumentado nuestras exportaciones, sino que también esos ingresos ya no se concentran tanto en grandes exportadores, sino en los pequeños y medianos, y eso significa distribución de la riqueza en las relaciones comerciales internacionales. Bueno, comentarte eso, hay otros temas más, pero sé que los tiempos en la televisión no permiten. Mira, hay un tema del que yo quería hablar también, se lo planteé antes de arrancar con este diálogo, y que está relacionado con una gestión que desarrolla el vicecanciller
Marco Albuja, en la ciudad de Lima, y por delegación directa del presidente de la República, que está relacionado a la creación de un centro de solución de conflictos a nivel de UNASUR. Esto en materia de inversiones, ¿cuánto avanzado y sobre todo qué se espera de esta reunión? Mucho avanzado y con muchas dificultades, porque el sometimiento ideológico y político que ha tenido no solamente en nuestro país, sino en otros países, hace que sea difícil avanzar en esas cosas. Estamos acostumbrados a que todos los conflictos, todos los temas de solución de controversias en materia de inversiones se deben solucionar casi como una cuestión que viene del cielo en los países del norte. Tienes que resolverlo en Nueva York, tienes que resolverlo en La Haya, allá, porque allá saben resolver supuestamente. No, nunca hemos impulsado un centro de solución de controversias en el sur y tenemos que hacerlo. Lo hemos trabajado desde hace 3 años, la decisión de los jefes de Estado de avanzar en eso. No te imaginas los obstáculos que hemos tenido de nuestras burocracias, no solamente ecuatorianas, sino de los otros países hermanos, porque no estamos acostumbrados a desligarnos, a desembarazarnos de esa relación de dependencia que hemos tenido. Y hemos avanzado mucho. Espero que esta semana, después de arduas y largas conversaciones y negociaciones con todos los hermanos, los 12 países de América del Sur, alcancemos ya un acuerdo final yo tengo ya el documento, ya son 25 páginas de la creación de este centro. Es un centro de facilitación, mediación y solución de controversias en materia de inversiones, que se constituiría en UNASUR para servir a los países de UNASUR y ya podernos desligar del CIADI y de estos organismos, en donde normalmente la propia cultura de los jueces o de los árbitros es una cultura que considera que los que tienen razón normalmente son los empresarios del norte y que los estados del sur son estados abusivos. Esa es la concepción que ellos tienen y desgraciadamente eso afecta en la toma de decisiones, como lo que pasó con Oxy, lo que ha pasado con Chevron, una cosa inaudita, realmente un abuso del derecho internacional, una violación al derecho internacional, y que esperamos que un centro de solución de controversias en Sudamérica, por supuesto, no es que le vaya a dar la razón a los estados, pero vaya a actuar con equilibrio, con equidad, como debe ser. Bueno, y que no haya también estos laudos tan exagerados en muchos casos, ¿no? Inalcanzables, cifras demasiado elevadas, canciller. Vamos con otra materia. ¿Por qué el Ecuador promueve la candidatura de Eric Roberts a la CIDH? Porque queremos fortalecer la CIDH. Y con esto desmentir lo que algunos medios dicen permanentemente. El gobierno del Ecuador quiere destruir a la CIDH, quiere disminuir a la CIDH. ¿No cree en los derechos humanos? No, pues si algo distingue al Ecuador a nivel nacional y a nivel internacional es su lucha denodada en favor de los derechos humanos, el mejoramiento en todos los temas: salud, educación, empleo, salarios, eliminación de la tercerización, todo lo que hemos hecho, inclusión social, es favorecer los derechos humanos. Por tanto, lo que queremos es que el sistema interamericano de derechos humanos pueda fortalecerse. No como otros países que no lo suscriben, que no lo firman, que no lo aceptan. Nosotros sí. Y por tanto queremos apoyarlo. Y para eso es importante que personas que tienen ese criterio de avanzada, de impulso de los derechos humanos, como Eric Roberts, el candidato que el Ecuador ha presentado, pueda efectivamente formar parte de la CIDH. Ahora ahí hay 6 candidatos. Claro, y hay 3 puestos que llenar solamente. ¿Cuál es el plan B? Bueno, realmente no hay plan B, solamente hay elecciones. Las elecciones se harán el 4 al 6 de junio en la OEA, y allí pues ganarán 3, dependiendo de la mayor aceptación que puedan tener. Tiene candidatos Brasil, México, países pesados, Perú, Ecuador, Colombia y los Estados Unidos. Hay 6 candidatos. Otra vez los Estados Unidos con candidatos sin haber ratificado el sistema, el Pacto de San José. Es lamentable, pero también tiene candidatos porque así se manejan las cosas internacionalmente. Es ilegítimo que tengan candidatos, pero ahí lo tienen. Ojalá los candidatos que ganen sean de aquellos estados que sí han ratificado el Pacto de San José. Canciller, ¿en qué términos estará dirigida la comunicación que pretende enviar el gobierno del Ecuador al gobierno británico sobre la situación del fundador de Wikileaks, considerando que ya está por cumplirse un año prácticamente desde que se refugió en la embajada en Londres? Un año en que sus derechos humanos, hablando de derechos humanos, están siendo gravemente violentados por la falta de una decisión que tiene todo el fundamento, que podría tener todo el fundamento el gobierno británico para ofrecerle un salvoconducto y respetar la decisión del Estado ecuatoriano, que es absolutamente
justificada, absolutamente fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, y que está absolutamente fundamentada para que sea aceptada por el gobierno británico. Lamentamos que tenga que cumplirse un año en que este ciudadano, este periodista, que además ha tenido muchísimos reconocimientos internacionales, siga estando en nuestra embajada. Sus derechos, imagínate, Néstor, lo que significa conoce de su salud, por cierto. Vivir. Felizmente también le hemos ofrecido las condiciones para que pueda vivir con dignidad, pero es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, no tiene ni siquiera derecho a tomar el sol, porque digamos, nuestra embajada es relativamente pequeña. Pero bueno, tiene posibilidades de hacer gimnasia en el interior, le hemos facilitado algunas condiciones para que pueda vivir en mínimas condiciones de dignidad durante un año. El documento que hemos elaborado, un nuevo documento que hemos elaborado y que vamos a hacer conocer al gobierno británico, tiene ya no solamente los fundamentos de por qué nosotros le damos el asilo, que fue el anterior y lo hemos ratificado en otro documento, sino por qué el Reino Unido tiene todas las facultades, según el derecho internacional, a conceder, y no solamente las facultades, debe tener la obligación, la obligación incluso moral, atendiendo al derecho de los derechos, a los derechos humanos, atendiendo al derecho humanitario internacional, debería de ofrecerle el salvoconducto. Le vamos a entregar ese documento. Es posible que incluso yo haga un viaje muy corto al Reino Unido para entregar ese documento y también para visitar por primera vez. Hemos querido ser prudentes incluso. Ni siquiera yo he visitado a la señora Sánchez para evitar que pueda considerarse que esto es una politización, pero es tiempo de que yo lo visite y le diga que va a seguir teniendo nuestra protección y nuestro respaldo, porque defendemos la integridad personal y el derecho a la vida. Se nos ha terminado prácticamente el tiempo. Si pudiera, por favor, responderme en un minuto dos temas. El primero relacionado con el primer acuerdo, valga la redundancia en esto de las cifras, el acuerdo logrado entre el gobierno de Colombia y las FARC en el tema agrario, al que usted también se refirió en Twitter, y el segundo sobre las jornadas científicas, la primera jornada científica de intercambio científico-tecnológico que se desarrolla acá en la ciudad de Quito entre el Ecuador y Cuba. Sobre la primera materia, Canciller. Hemos aplaudido el hecho de que sobre el tema posiblemente más difícil, que en anteriores procesos de negociación no se habían incluso abordado, que es el tema agrario, el gobierno colombiano y las FARC hayan alcanzado un resultado. Ese es un paso fundamental. Los otros son muy importantes, la desmovilización, la participación política, etcétera, pero este tema agrario era posiblemente el más grave y ya han logrado un paso al frente. Nos alegramos mucho, felicitamos el proceso de negociación de paz. Todos sabemos la importancia que tiene la paz, así es que al gobierno colombiano una felicitación por el resultado alcanzado y sigan adelante para alcanzar la paz. Y el otro tema que me decías, una jornada muy importante, una jornada científica del gobierno cubano y de todos los avances que ha logrado el gobierno cubano en tema de salud. Está destacado a nivel internacional, tiene los mejores niveles de desarrollo en esos temas, medicinas que nadie más produce, como por ejemplo para evitar las amputaciones de pies de los diabéticos, en ningún lugar del mundo se produce. Aquí en el Ecuador ya las estamos utilizando con excelentes resultados en el Ministerio de Salud y esperemos que ya en el Seguro Social también puedan ofrecerse, pero invitar a los médicos, a las clínicas, a los hospitales, a que vayan a la presentación que se está haciendo. Estas jornadas médicas cubanas no solamente son jornadas científicas extraordinarias. Hay una ronda de negocios mañana en la tarde, sino también pueden allí conocer qué medicinas, qué implementos, qué equipos maravillosos, extraordinarios, hechos por cubanos, con tecnología cubana, mucho más baratos de los que pueden comprarse en otros lugares y además con resultados extraordinarios. Así que una invitación para que concurran al ex hospital. Al Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Siempre me equivoco, al Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, que vayan a conocer el resultado del avance de nuestras relaciones también en materia de salud con Cuba. Y gracias a Cuba por la solidaridad de siempre con el Ecuador, desde hace mucho tiempo. Solamente para decirte, 130.000 personas, 130.000 ecuatorianos han recuperado su vista por esta solidaridad cubana, sin costarles un solo centavo, ni al gobierno ni a esas personas. Así es que tenemos mucho que aprender de Cuba en ese sentido y los invitamos a que vayan a ese evento. Y tenemos muchas más noticias acá en la televisión pública. Canciller, muy amable. Gracias, Néstor.